Bueno, muy buenas noches. La charla de hoy es muy especial. Quiero contarles primero que este es un espacio que se viene realizando durante las últimas 4 semanas. Este es el cuarto taller. Hemos tenido participación de la Orquesta Nueva Filarmonía, de la Orquesta Sinfónica de Caldas y de la Orquesta Sinfónica de EAFIT. Hoy nos corresponde el taller con la Orquesta Filarmónica de Medellín, Filarmet. Quiero agradecer, por supuesto, al Ministerio de Culturas, quien auspicia este espacio en alianza con la Asociación Nacional de las Artes y la Red Nacional Sinfónica, que hace parte del programa Artes para la Paz. Hoy tenemos una invitada de lujo. Quiero presentar y tengo el honor de presentar a María Catalina Prieto, quien es músico, máster en Administración de Empresas e Instituciones Culturales, especialista en RSE y políticas culturales, con amplia experiencia en el sector sinfónico y de cooperación internacional. Ha trabajado en diferentes organizaciones públicas y privadas donde ha logrado diseñar y poner en marcha un sinnúmero de programas y proyectos orientados a la democratización de la música sinfónica y a la formación musical en condiciones de proximidad. En los últimos años se ha dedicado a fomentar la transformación del modelo de gestión de las organizaciones culturales de manera que puedan ser relevantes y sostenibles en el tiempo. Ha trabajado por más de 15 años en el desarrollo de la música sinfónica y la implementación de un modelo de gestión sostenible para diversas organizaciones públicas y privadas, como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Embajada de Estados Unidos y el Centro Internacional para la Música Coral, entre otros. Actualmente, y desde el 2021, es la directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de Medellín, con quien ha logrado reconocimientos como el Innovation Award de Classical Next, el Grammy Latino 2021 y el Lead Award del Kennedy Center. María Catalina es invitada de manera permanente como speaker de programas como el Global Leaders Institute y la Universidad de los Andes, entre otros. Bueno, sin más preámbulos, la bienvenida a María Catalina. Bueno, buenas noches. Mil gracias, Edwin, mil gracias a la asociación y al ministerio por la invitación. Bueno, yo quisiera antes de comenzar, digamos, como contarles que efectivamente el objetivo de la charla está muy pensado hacia orquestas, pues porque es como el mundo sinfónico. Sin embargo, mientras vamos conversando y mientras les voy como compartiendo, si hay obviamente preguntas o algún tipo de, sí, de pregunta con relación a cómo puede esto aplicarse a otro tipo de proyectos, a asuntos que tengan que ver con emprendimientos culturales, también pues estamos, la idea es que esto se convierta es más como en una conversación, a que sea un monólogo. Entonces, bueno, voy a empezar. Digamos que un poco la idea de hoy es que podamos conversar en cómo podemos tener una idea, cómo podemos transformar una idea en un proyecto a partir de un par de instrumentos que a mí me parecen útiles, que lo hemos podido implementar a lo largo de la historia de la orquesta y en varias oportunidades. Em, digamos que para tener un poquito de contexto, la Administración de las Artes tiene como dos corrientes muy fuertes, una corriente que es una corriente centroeuropea, em, España, Francia, y esta corriente pues básicamente es una corriente en donde está todo muy dependiente del Estado, está fuertemente subvencionada por el Estado, está pensada como insisto, el Estado español o el Estado francés, en donde está la Orquesta Nacional, el Coro Nacional, el Teatro Nacional. em, y digamos que el aporte del sector privado, de la filantropía, es mínimo. Y la otra escuela es la escuela anglosajona,
en donde el modelo es completamente invertido. Entonces es donde no hay no se involucra fuertemente el Estado, sino es más las personas naturales, las empresas, quienes realmente pues están aportando para las instituciones culturales. ¿Por qué empiezo así? Porque digamos que en los últimos 20 o 30 años ha habido una tendencia a que aquellos países en donde estaban más dependientes del Estado, pues obviamente han empezado a tener recortes, ha habido digamos, riesgos de la estabilidad de esas organizaciones. Digamos que hay un principio básico de administración de empresas, sin irnos muy profundamente, y es no depender de una sola fuente de ingresos. ¿Qué pasa? Efectivamente, todas estas organizaciones y estas instituciones que dependían únicamente del Estado o fuertemente del Estado, pues son organizaciones que pueden estar en riesgo en el momento en el que haya recortes. Entonces, digamos que un poco siempre el llamado es en cualquier tipo de negocio, no importa que sea una entidad sin ánimo de lucro, como siempre he dicho yo, que sea sin ánimo de lucro no quiere decir que sea con ánimo de pérdida. Debe haber una fuente, una diversificación de esos ingresos. Colombia particularmente ha sido un país que ha heredado mucho el modelo centroeuropeo. eh, de hecho, pues son muy pocas las organizaciones culturales en general, ni siquiera solamente musicales, las organizaciones culturales que no tienen un modelo dependiente del Estado, bien sea por la vía directa o bien sea por la vía de estímulos. Digamos que hay muchos proyectos en Colombia que dependen de los estímulos, bien sea del Ministerio de Cultura o de las alcaldías o de las gobernaciones. Entonces, un poco todo esto es como para dar la introducción de por qué la importancia de tener una diversificación de recursos y de poder tener ciertos mecanismos y aprender ciertos mecanismos para poder tener digamos, repartición un poco más saludable de los ingresos de una organización, de un emprendimiento, de un proyecto y de una idea. Em, digamos que toda la teoría bajo la cual yo trabajo es una teoría de un americano que se llama Michael Kaiser. Y Michael Kaiser, digamos, es reconocido porque ha acogido más de 60 70 organizaciones en quiebra, organizaciones culturales de todo tipo, teatros, óperas, ballets, y las toma durante 6 meses y las vuelve, digamos, viables financieramente. Em, el modelo es un modelo que aparentemente es muy sencillo, pero que tiene mucho sentido. Digamos, todo empieza con el arte, con un producto muy bueno. Digamos que yo creo que eso es algo que no se nos puede olvidar, y es que el producto tiene que ser lo primero. Muchas veces cuando yo doy talleres o doy conferencias, la primera pregunta es, ¿y cómo consigo nuevos patrocinadores? ¿Y cómo consigo nuevos recursos? Eh, Sin centrarse en lo más importante, que es el arte o el producto. Em, entonces, ahí lo primero que hay que hacer es preguntarnos qué hacemos nosotros bien que no hace absolutamente nadie más. Digamos, un poco es el factor diferencial. Y cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos llamativo y cómo lo hacemos relevante para nuestro contexto. ¿Por qué les hablo del contexto? Porque lo que funciona en Medellín de pronto no funciona en Bogotá, de pronto no funciona en otro país. ¿Por qué? Porque hay tendencias de consumo distinto, em, porque hay digamos, tendencias socioculturales distintas, porque hay un ambiente distinto y porque hay necesidades distintas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos por lo cual tenemos que esforzarnos es
por realmente tener un producto de altísima calidad. Una vez tenemos ese producto de altísima calidad, estamos tranquilos con absolutamente el 360 del producto, no solamente la música como la música, sino la manera como se presenta esa música, los pequeños elementos de producción, no tiene que ser algo grandioso, pero que absolutamente todo alrededor del producto esté pensado. Una vez tenemos eso, podemos mercadear. Kaiser lo llama en su libro Mercadeo Agresivo, pero en realidad no es otra cosa que un mercadeo que se divide en dos. Uno es el marketing programático y el otro es el marketing institucional. El marketing programático es el marketing al que estamos acostumbrados y es la publicidad que hacemos, el afiche, venga a mi concierto tal día, tal hora, va a ser tal repertorio. Digamos que es como el tradicional a través de los canales tradicionales y está orientado básicamente a que la gente vaya a un evento. Em, y el otro, que es, digamos, un concepto un poco más novedoso y que yo creo que ahí es como la parte más importante de este modelo, es lo que se llama el mercadeo institucional. El mercadeo institucional no es otra cosa que poder generar recordación y tener a la organización o al ensamble o al grupo en el top of mind de ciertos tomadores de decisiones. Em, ¿Por qué? Porque si efectivamente se está en el top of mind, se escucha de una agrupación o de un grupo o de un ensamble o de una orquesta, es mucho más sencillo que después se vayan a poder pedir recursos por la vía de patrocinios, por la vía de apoyos, por la vía de alianzas. Ese marketing institucional no necesariamente o no solamente es prensa, porque de alguna manera la prensa eh, no llega de manera específica a un tomador de decisión. Es decir, ustedes no pueden asegurar que el presidente de una compañía o el director de mercadeo de una compañía vaya a mirar el periódico en ese momento. Entonces, ese mercadeo institucional está mucho más pensado a una manera directa para aquellos que para que ustedes quieren, a quienes ustedes quieren llegar. Y casi siempre es a través de grandes eventos o eventos relevantes que no necesariamente tienen que ver con la música en una comunidad específica. Les pongo un ejemplo, no necesariamente tiene que ser en una ciudad, puede ser en un barrio. Si son las fiestas del barrio, que son las fiestas más importantes de un barrio, pues ahí debería estar presente la agrupación, si es un barrio del área de influencia. Si es una ciudad y por alguna exótica razón viene el Papa, pues ahí debería estar. O también hablando de los problemas la época de los incendios, en la época de las inundaciones. Digamos, es una manera en la que tomadores de decisión y líderes de opinión pública hablan de una orquesta, de un grupo o de un ensamble y no necesariamente solo el área de cultura, sino ya pues es un tema mucho más de ciudad. ¿Eso qué permite? Que en el momento en que se puede hacer ese tipo de mercadeo institucional, va a ser mucho más sencillo construir lo que Kaiser llama en su libro la familia. La familia no es otra cosa que un grupo de aportantes, bien sea personas naturales, personas jurídicas, empresas que quieren sumarse a una causa o a un proyecto. Digamos que en Colombia existe la tendencia a, a pensar que la gente aporta o patrocina por pesar. Entonces está pues eh, siempre el anuncio que dice tal o cual teatro se va a morir o tal sala se va a morir, por favor aporta. Digamos que sí, eso trae recursos, pero trae limosnas.
porque a nadie le gusta no estar vinculado con el caballo ganador. Digamos que este modelo lo que permite es que la gente vea un proyecto emocionante, una organización estable, un grupo que está haciendo las cosas bien hechas y dice, yo quiero hacer parte de esto. Por supuesto, siempre los primeros aportes, digamos que construir esta familia toma tiempo, no es una cosa de un día y lo que se logra es con la permanencia de la relación. Entonces, en una primera oportunidad de un ciclo de conciertos, de pronto pues uno consigue que le donen en especie los refrigerios y luego si la cosa sale bien y uno tiene cierto aceptación de parte del patrocinador, queda contento, se ha hecho unos buenos informes. em, eh, el siguiente año ya van a querer aportar no solamente en especie, sino en efectivo y bueno, así se completa el ciclo. Insisto, esto es un tema eh, de largo aliento. No se puede pensar como que es una venta de una silla y ya, sino es una construcción de relación. Con lo cual, pues hay que efectivamente también saber quién puede ser, qué empresa, qué persona natural puede ser, estar sujeta a interesarse. ¿Por qué? Porque comparte los mismos principios. Y eso, pues, va a traer los ingresos que deben volverse a invertir. Digamos que esto es rápidamente, esto pues es un curso de universidad completo, pero si es un tema que les interesa, busquen el libro de Michael Kaiser, se llama El Ciclo, The Cycle, y digamos pues que ahí está completamente especificado y detallado. También tiene un curso en Coursera que es gratis, también del ciclo y que puede ser pues muy, muy interesante si esto es algo que les llama la atención. Bueno, la otra herramienta y que aplica más, digamos, como para emprendimientos más pequeños, grupos de cámara, proyectos que van surgiendo, Em, es, digamos que hay un error que cometemos con frecuencia y es que no pensamos en nuestros productos como un modelo de negocio. Decimos, ay, sí, yo tengo dos o tres amigos, entonces tenemos un cuarteto y nos gusta hacer música barroca y vamos a hacer música barroca y ya sin haber hecho un estudio del mercado, sin mirar cuál es el modelo de negocio. Entonces, esta herramienta que yo les quiero proponer muy brevemente es una herramienta que permite, digamos, como plasmar lo que uno quiere hacer, pero especificar cuáles son esos canales, a quién le voy a llegar, cómo le voy a llegar y cuál es mi misión. Entonces, este pues es un modelo, es un canvas que se utiliza en, en todos los sectores, pero digamos que lo hemos adaptado también al sector cultural. Tiene un par de viñetas más. Em, digamos que parte de la base de una idea, como siempre, pero que esa idea puede generar retorno a través de productos o servicios que se entregan a unos clientes. Yo sé que puede parecer un poco raro que uno hablando de música clásica, tenga estos términos, el término de producto, de servicio, de cliente, pero digamos, es un poco la idea que podamos acudirnos y podamos pensar esto de otras maneras. Para mí el Canvas Business Model es una de las maneras más sencillas de plasmar un modelo de negocio y revisar si es viable. Digamos que en términos ideales uno debería hacer esto antes de emprender cualquier idea o emprender cualquier negocio, porque en últimas, si no, va a perder plata. Esto le permite a uno ver cuáles son las fallas, qué no ha pensado uno, qué debería pensar uno
Lo que a mí me gusta es que es en una sola hoja y cómo se interrelacionan todos los componentes de un mismo negocio. Yo lo encuentro particularmente útil para nosotros los músicos porque no es mucho texto, sino es una cosa muy visual y permite fácilmente hacer un análisis estratégico. Como les decía, pues está el Canvas tradicional y el de los proyectos sociales o culturales. Hay partes que son idénticas, pero el de los proyectos sociales y culturales tiene dos casillas que no tiene el Canvas tradicional. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente el Canvas social o cultural en este caso, digamos, no solamente mide el retorno económico, sino también está mirando cuál es el tipo de retorno en capital social. Está dividido en cuatro áreas y nueve bloques, en cuatro áreas y nueve bloques, y las áreas son qué, quién, cómo y cuándo. Em, este es el Canvas. Entonces, digamos, uno empieza por el centro y es qué. Y otra vez volvemos a lo mismo que les decía del modelo de Kaiser y es qué quiero hacer, cuál es mi propuesta de valor, qué me hace diferente, o sea, qué es ese factor diferencial y qué es lo que yo quisiera ofrecerle al mercado idealmente que no está siendo cubierto en este momento por nadie más. Y luego, entonces, uno empieza por la derecha del canvas. Entonces, me voy ya para el quién. Entonces, ¿quiénes son esos segmentos del mercado? ¿Quiénes son esos clientes? ¿A quién le podría interesar esto que yo estoy haciendo? Esto puede ser en términos de público que asista a mis conciertos, que compre una boleta, o también podría ser en términos de quien quisiera patrocinar mis conciertos para que haya otros que vayan. A mí me gusta ahí dividirlo en esas dos, o sea, no solamente el que compra la boleta, sino el que puede llegar a patrocinar. ¿Cómo es esa relación con los clientes? ¿Es de manera directa o es a través de un distribuidor o es a través de un manager o es a través de un booker? Bueno, los canales, ¿cómo les llego? Entonces, a través de redes sociales, si es a través de redes sociales, cuáles son las redes sociales o de manera presencial. En el caso, por ejemplo, de las agrupaciones de rock que hacen mucho festivales, digamos que el camino casi siempre empieza con festivales o en colegios. ¿Dónde está esa gente que yo ya he identificado? ¿Dónde están esos segmentos de mercado? ¿Y cómo llego? ¿Cómo les llego? Em, y luego nos vamos a la parte izquierda del canvas. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que yo tengo? Entonces, que van desde los músicos o el equipo administrativo que tengo o las alianzas que yo tengo o las conexiones que yo tengo. ¿Quiénes deberían ser esos socios claves? Los medios de comunicación, los influencers o los directores de los teatros bueno, ¿quiénes son esos socios claves? ¿Y qué actividades clave tengo que hacer? Que va desde hacer la promoción de un concierto hasta la ejecución del concierto mismo. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuál es esa estructura de costes? Y de dónde pueden venir los ingresos. Entonces, desde los clics en Google Ads, en redes sociales, los regalos en TikTok, los stickers de YouTube, la compra de boletería, la compra de merchandising, la firma de autógrafos, clubes. Patreon y este tipo de clubes un poquito más exclusivos. Y ahí efectivamente, esa es el Canvas tradicional. Cuando uno va bueno, esto ya lo vimos. eh, bueno, el
El Canvas social tiene, no sé por qué aquí no está en la presentación, pero bueno, se los hago llegar a los que se inscribieron. Tiene arriba, tiene el por qué, o sea, cuál es ese impacto esperado y qué esperamos en términos del retorno de la sociedad, qué esperamos de este proyecto. Esto es muy importante porque en el caso del Canvas social no es solamente los recursos financieros, sino cuál es el retorno social que queda de ese proyecto. ¿Qué es esto que nos permite muy fácilmente? Como ven, es una cosa muy sencilla. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite ver si un proyecto es viable o no, si hemos hecho las alianzas específicas, quién es esa alianza que nos hace falta y cómo llegamos a ella. Voy a hacer un pare acá y me dicen si hasta ahí hay dudas, hay preguntas, si tiene sentido, si quieren que les hable de otra cosa o esto realmente no está teniendo mucho sentido, me van contando, por favor. No estoy viendo si hay manos levantadas o algo, entonces porfa me van contando. Bueno, sigo. María, Eh, solamente un aviso parroquial. Recomendarles mucho el insumo de registro, que es muy importante pues para las metas de nuestro proyecto. Entonces, por favor, en el chat se ha compartido varias veces este formulario. Es una encuesta de Google para que por favor la llenemos. Muchas gracias, María. Tranquilo, seguimos. Eh, listo. Bueno, Cata, yo eh, tengo una aclaración así aquí. Hola. adelante, adelante. Bueno, sabemos que esto suena muy bonito, pero para esto hay que tener un poquito de vocación también administrativa para poderlo lograr, porque hay veces tenemos un buen recurso musical, unos muy buenos músicos haciendo el ejercicio o artistas, pero quien se toma esa bandera es la parte importante del éxito de un buen producto. Hay productos muy buenos que mueren porque los músicos no se ponen de acuerdo en cómo lo van a gestionar. Entonces eso también hace parte de este entramaje que hay que lograr para poder llegar a que esto sea exitoso. Sí, yo creo que ahí tocas yo creo que ahí tocas un aspecto que es importante y es, no es muy popular, pero yo sí creo que hay un punto en el que es muy difícil estar, como dicen, en la procesión y jalando el carro, bueno, en fin. Es muy difícil. Yo creo que siempre al principio toca hacerlo así, que alguno de los participantes del ensamble o del grupo tome esa vocería. Casi siempre hay uno que tiene una vocación más administrativa y que le guste y ese tipo de cosas. Mm, pero la verdad es que con el tiempo y en la medida en que se vuelvan exitosos los proyectos, la verdad es que es muy difícil porque no es fácil estar escribiendo el proyecto o teniendo la reunión con el aportante y eso se va a cruzar con el ensayo general o mientras están en ensayo, pues en la parte de afuera hay alguien que quiere conocer, entonces no es tan fácil tener la doble función. Yo creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender y valorar, digamos, la profesión del gestor cultural como una profesión que hay que reconocer y su misión, en realidad la misión del gestor cultural es permitir que ese producto y ese producto artístico se pueda hacer muy bien en las mejores condiciones y que los artistas tengan las mejores condiciones. Digamos que los proyectos que yo he visto, aunque salen, empiezan... eh, todos igual, los que yo he visto que no mueren
y que funcionan son aquellos que una de dos, o uno de los miembros del grupo decide dejar de tocar y asume la responsabilidad, digamos, gerencial del proyecto, o contratan bien sea un manager, un booker, un gestor, para que lo lleve a cabo. Pero sí, sí, tienes toda la razón, o sea, hay que tener esa, esa vocación. Lo que pasa es que también es muy cierto que en un país como el nuestro, pues no todos están hechos para tocar. Em, y uno tiene también que aprender cuándo de pronto podría como ampliar el panorama de sus competencias, y dejar que los que hacen música o hacen arte, pues realmente sean los mejores, y de pronto uno si tiene un poquito de vocación de otra cosa, pues puede ampliar sus competencias administrativas. Bueno, ese es el Canvas. Y lo otro, que, digamos, a mí no me gusta tocarlo tanto, pues porque digamos que yo creo que es como lo que la gente más conoce, debido a la dinámica del sector colombiano. eh, y es los proyectos. Digamos que Colombia es un país, insisto, en donde hay una cantidad de convocatorias todo el tiempo, unas muy interesantes, otras no tan interesantes, pero la verdad es que no sabemos escribir proyectos. Entonces, pues el resultado es que los estímulos y todo este tipo de oportunidades se lo ganan exactamente siempre los mismos, que son aquellos que pueden escribir proyectos. Em, para mí son complementarios, es decir, yo sé que lo que sucede en muchas oportunidades es, sale la convocatoria del estímulo y entonces vemos cómo nos inventamos un proyecto para ese estímulo. Realmente lo ideal sería al revés, o sea, uno con el Canvas debería tener muy claro su modelo de negocio, y ese modelo de negocio debería tener diversificado cuánto voy a conseguir por la vía de proyectos, cuánto voy a conseguir por la vía de alianzas en especie, y cuánto voy a conseguir por la vía del sector privado. Y ahí sí, cuando haya una convocatoria que se alinee al proyecto que yo tengo, lo presento. Digamos que eso debería ser, es el deber ser. Entonces, eh, no, ¿por qué? Porque si no, eso lo que hace es que son proyectos que terminan siendo completamente inviables. Em, entonces, pues un proyecto cultural no es otra cosa que una secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos encaminados a lograr unos objetivos, que tendrían que estar plasmados en este Canva. Em, Normalmente hay otro error que pasa, y es que el proyecto solamente se utiliza para presentarlo a una convocatoria, insisto, pero en realidad el proyecto debe ser y es un marco de actuación, o sea, debe ser la referencia, debe ser la manera como se ejecuta y se mide el proyecto, debe estar todo plasmado ahí, no solamente que uno lo presente y ahí se quedó, sino debería ser un marco de actuación total para la ejecución de un proyecto. Eh, y pues a mí me parece que es una herramienta súper útil para que uno no se le olvide para dónde va. Em, digamos que el diseño y los ítems son variables de acuerdo a cada una de las convocatorias y cada una de las cosas, pero pues hay estructuras que son, digamos, mínimas y universales. Em, para la formulación, yo creo que hay tres requisitos básicos, por eso les digo, hay
Hay muchos asuntos adicionales, dependiendo pues del cooperante o quién presenta la convocatoria, pero estos tres para mí son los básicos. Primero, conocer a quién se presenta el proyecto, cuál es esa organización, si es de cooperación internacional, si es del gobierno nacional, si es del gobierno local. Y cuando digo conocerlo, es conocer qué hay detrás, cuáles son los objetivos, por qué les interesa abrir una convocatoria X o Y, cuáles son sus metas. Esto permite que en el de la formulación del proyecto podamos acomodar un poquito lo que ya queremos hacer, pero acomodarlo un poquito a la visión de esa organización a la cual se presenta. Em, Segundo, entender cuál es el problema que soluciona y a quién se lo soluciona. Em, yo creo que eso es algo que no es tan fácil para nosotros. Em, Creo que normalmente los músicos pensamos que la música debe existir por sí sola, y que el objetivo debe ser simplemente la música. Pero particularmente por la vía de los proyectos, hay que entender que la razón por la cual el Estado hace un aporte, eh, bien sea por la vía de convocatoria o por la vía directa, es porque está realmente solucionando un problema para la mayoría de los ciudadanos. Escuchar música clásica, pues no es un problema para la mayoría de los ciudadanos, entonces hay que entender cuál es el problema del acceso, el problema de elevar las conversaciones, el problema de la igualdad. Bueno, hay que entender cuál es ese problema y a quién le soluciona ese problema. Y el tercero, tener muy clara cuál es la población beneficiaria. Muchas veces cuando se presentan este tipo de proyectos, bueno, ¿y quién es la población beneficiaria? No, el público asistente, que es todo el público, de entre los 5 y los 99 años. Eso hace que sea difícil de medir, y eso hace que cuando no se acota, para los evaluadores es muy difícil medir el impacto. Entonces, es mejor tener segmentos de edad, segmentos poblacionales, segmentos geográficos. Eso ayuda muchísimo pues a la formulación de un proyecto. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con un proyecto claro? Optimización de recursos, porque efectivamente cuando uno no tiene un proyecto claro y uno no trabaja sobre un proyecto, empieza a patinar, y entonces uno no sabe qué es lo que necesita, y entonces empiezas a conseguir otras nuevas cosas y luego te das cuenta que no las necesitabas. Poderlo plasmar absolutamente todo desde el principio hace que uno sepa claramente qué es lo que necesita y cómo lo consigue. También permite que pueda concentrar las acciones, permite que uno pueda planear y ver y hacer seguimiento a esa planeación, que uno pueda repensar las ideas, pueda establecer las prioridades, establecer mecanismos de control y seguimiento. Esto es muy importante, sobre todo cuando uno está empezando un proyecto nuevo o lo está haciendo por la primera vez. Estos mecanismos de control y de seguimiento son muy importantes. ¿Por qué? Porque una cosa es como uno escribe en el papel lo que debería hacer, y otra muy distinta, la ejecución. Entonces, si uno pone evaluación cada mes y medio, pone evaluadores, y no tienen que ser evaluadores externos ni evaluadores muy complejos, simplemente que uno mismo tenga esos pares y esos momentos de evaluación, se puede dar cuenta que hay algo que pensó que debía funcionar y no funcionó de esa manera, y eso permite poder corregir el rumbo a tiempo de un proyecto. Em,
y permite movilizar diferentes fuentes de financiación para un solo objetivo. Y adicionalmente, pues cuando uno tiene un proyecto escrito, pues claramente tiene una imagen mucho más seria que si no tiene ningún proyecto escrito y no está perfectamente claro. María, perdón, antes de que continúes, aquí hacen una pregunta, que cuáles son los errores más comunes que ha visto en la formulación y ejecución de los proyectos culturales. Los errores más comunes, uf. Em, digamos, hay un error que es muy común y es con relación a las metas. Em, digamos, se ponen metas muy en papel que no corresponden, es que son metas que no pueden ser cumplidas. Entonces, eso termina siendo un círculo vicioso en el que dices, es que yo voy a cumplir 2 millones de personas, pero pues no vas a llegar a esas 2 millones de personas, entonces empiezas a tener mediciones mentirosas. Digamos que para mí ese es un error muy, muy fuerte. Cuando uno no ha tenido mucha experiencia formulando proyectos, se descacha mucho en esas metas. Em, que las metas no sean medibles. Entonces, hay otro error muy común y es no dejarla con cifras. Entonces, las metas, decir, confunden mucho las metas con el objetivo. Entonces, lo dejan muy amplio, entonces es muy difícil de medir si efectivamente está siendo exitoso o no está siendo exitoso el proyecto. O sea, las metas deben ser totalmente alcanzables y las metas deben ser siempre medibles. Em, ¿qué otro? Bueno, en la ejecución pasa mucho errores de tiempos, que proyectos y de alguna manera creo que es consciente antes de presentarlo. Muchas veces hay proyectos que uno sabe que deberían ejecutarse en 18 meses o 24 meses, pero que por la naturaleza de una convocatoria X o Y, uno lo que hace es lo reduce a 8 meses o 9 meses, porque la gran mayoría de las convocatorias no permiten que sea más de un año. Y ahí termina habiendo errores en la ejecución grandísimos porque no va a dar. Entonces, ese es otro error muy, muy común que yo veo. Eh, y lo otro que pasa mucho es que no hay rendición de cuentas. Entonces, muchas veces se termina el proyecto y si piden informes, pues se mandan los informes, pero no hay una rendición de cuentas, digamos, como una deferencia, por ejemplo, con la comunidad a la que se está afectando, o con los tomadores de decisiones de la organización cooperante que da el recurso. Eso pasa mucho, que no hay rendición de cuentas y eso lo que implica es que después, digamos, en oportunidades en las que podría tener uno una renovación o que algo así pueda suceder, pues ya no la hay, porque no hay, digamos, como confianza en que los recursos realmente se están utilizando de una buena manera. Bueno. em, a mí siempre me dicen que es difícil, que no sé, planear los proyectos y escribir los proyectos es difícil, porque no hay tiempo, porque no hay quien lo ejecute. em, Cuando se enfrentan al proyecto hay mucha improvisación. Este es un sector que tiene mucha improvisación, entonces digamos que se excusan en esa improvisación para no aterrizar las cosas. Em,
no hay, digamos, están las ideas muy sueltas, pero no hay fondo de por qué, para qué, por qué está ese proyecto. Y vuelvo a lo que decía antes, realmente no está resolviendo ningún problema de una comunidad específica. Y a mí me gusta mucho hacer énfasis en eso, y es la invitación, que, digamos, va como con la segunda parte de de esta conversación, es importante que nosotros como músicos pensemos, a qué otras problemáticas podemos aportar. Em, entonces les pongo un ejemplo. Yo tengo una clase en la universidad que hago exactamente lo mismo, y es, les pido a los estudiantes que cojan el periódico de una semana y miren los problemas que allá aparecen y cómo desde la música creen que lo podrían solucionar. Muchas veces dicen, no, es que yo soy músico, yo qué voy a solucionar cualquier otro problema. Pero entonces les pongo un ejemplo que no parece muy obvio, pero em, así se diseñan los productos culturales exitosos. Y es, em, en la universidad, uno de mis estudiantes me decía, en los Andes, me decía, es que yo tengo un problema. El problema es que ya encontré el problema. El problema es, em, cerca de la universidad hay muchos restauranticos, puestos de comida, que solamente, pues que dependen, obviamente, pues de los universitarios. Pero en la época de vacaciones, que es entre mayo y agosto, les toca cerrar porque no pueden pagarle, y pues seguir pagándole el sueldo a cocineros, meseros. Entonces, digamos que eso se convierte en un problema muy fuerte, en términos sociales, pues porque los meseros y los cocineros de la zona, no tienen unos contratos estables, sino solamente se los contratan por el semestre, que el semestre académico en realidad son 4 meses, y luego quedan cesantes. Entonces, él lo que me planteó fue hacer un festival de verano, que tuviera, digamos, varios puntos en esa zona cerca a la universidad, de manera que durante 2 o 3 semanas trajeran turistas y trajera gente a esa zona de la universidad para que todo el medio de los restaurantes pudiera tener una estabilidad laboral mayor, y no tuvieran que interrumpir las actividades durante ese momento del año. Eso, para ponerles un ejemplo, pues no tiene nada que ver el, el hecho de que estén cesantes, la gente del medio de los restaurantes cerca de la universidad con la música. Aparentemente no tiene nada que ver, pero efectivamente a través de la música y a través de un festival pueden generar una, mm, una solución para un problema de una zona muy específica. No es como no tiene que ser los problemas más importantes del mundo, pero sí para esa zona es importante. Entonces, pues eso le consiguió también recursos, de la alcaldía, de todo lo que tiene que ver con productividad, para poder hacer este festival. Entonces, digamos que este tipo de cosas lo que permiten es precisamente eso, permiten poder ampliar las fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque efectivamente siempre es el sector cultura y el sector de las artes donde hay menos posibilidades de ingresos. Mientras que si uno se va a una Secretaría de Productividad, si uno se va a una Secretaría de Hacienda, si uno se va a otros ambientes, entonces lo que creo que hay que preguntarse siempre es, qué problema puedo resolver en mi comunidad. Puede ser, si yo estoy en un contexto universitario, cuáles son los problemas de la universidad. Entonces, en la universidad hay un tema de, qué sé yo, de acoso, y hay que generar
conciencia sobre el acoso o hay un tema de burnout porque hay que estudiar demasiado, en el caso de la universidad, o mi contexto va a ser más a nivel de barrio, o mi contexto va a ser a nivel de ciudad, o a nivel de departamento, o a nivel de país. Eh, pero ¿qué problema realmente estoy solucionando? E insisto, un problema de la gente real. Si hay algo que yo creo que tenemos que entender es que los músicos no somos, somos reales, pero no somos la mayoría. Y pues digamos que hay problemáticas que atañen realmente a la gente de a pie. María, Em, perdona, que hacen otras dos preguntas que tengo en Adelante, sí, porque mención. yo no estoy bien, señor. Listo. Entonces dicen que el mejor método sería formular el marco lógico y otra pregunta que conecta es ¿cómo podemos medir el impacto cultural de un proyecto? Bueno, sí, el marco lógico, lo que pasa es que depende de la metodología, o sea, para mí más allá del marco lógico es estos, para mí los apartados más fáciles de un proyecto son estos que les voy a decir. Primero es la justificación y es qué es el problema a resolver, que en muchos casos pues es también el marco lógico. Em, lo que pasa es que el marco lógico termina poniéndolo muy desde lo académico y... Ay, esto se me desconectó. ¿Ustedes siguen viendo? Quedó en negro la pantalla. Ah, pero ya, Se ya. te devolvió a presupuesto. Ya. Ahí está, perfecto. Ya. Entonces, exactamente cuál es ese problema a resolver, o sea, por qué el proyecto es importante. Los objetivos, las actividades y el cronograma, eso sí o sí tiene que ir. ¿Cuáles son los resultados? Y ahí voy a la segunda pregunta. Em, para mí es muy importante que siempre haya una línea base. Em, entonces, la manera de medir el impacto no es tan sencillo, pero lo que uno sí puede medir, por ejemplo, es si uno está haciendo un proyecto, los proyectos de formación musical que son tan famosos. Entonces, más allá de decir una frase de cajón como el niño que empuña un instrumento jamás empuñará un arma, que es una frase de cajón, si efectivamente queremos decir que o garantizamos que nuestro proyecto reduce los índices de violencia en una comuna específica, pues entonces la meta debería ser reducción de los índices de violencia juvenil en la comuna X en 6 meses en un 5%. Me lo estoy inventando. Ese tipo de mediciones sí son mediciones reales. Entonces uno puede decir reducción de la deserción escolar. Entonces, mi línea base es, yo estoy antes de la intervención en el colegio X, en el grado décimo, que es el grado sujeto a la intervención, había una deserción escolar del 20%. Después de que tuvimos la intervención, ya no era del 20%, sino era del 18%, con lo cual hay una reducción del 2%. Ese tipo de impactos sí se pueden medir, pero hay que establecer la línea base y hay que ser muy rigurosos. Ahora, no es fácil demostrar que haya una relación directa, por ejemplo, en estos dos ejemplos que acabo de poner. O sea, uno puede tener la teoría de que la razón por la cual se redujo la violencia en la comuna fue por la intervención del proyecto de formación musical, pero no es tan fácil que haya demostrar la causalidad. Pero sí, uno puede tirar esas hipótesis y, perdón, tirar esas hipótesis y así es la manera más fácil de medirlo. Mm, el presupuesto, que siempre tiene que haber un presupuesto y los indicadores. Esos son
como los básicos, como les decía al principio, depende pues también siempre de quien presenta la convocatoria. em, Sí, hay otros apartados, pero esos son los básicos, o sea, menos de eso es muy difícil. Em, y básicamente lo que les decía también es entender el arte, no el arte no solo como fin, sino el arte como medio para solucionar un problema realmente de la sociedad. Em, En el presupuesto, digamos que teniendo en cuenta la naturaleza de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros somos, en el presupuesto es donde siempre nos pelamos y donde siempre cometemos errores. Em, es muy importante contemplar imprevistos, pero que no todos sean imprevistos. Es decir, si más del 5% del proyecto son imprevistos, es que podían ser previsibles. Entonces, ahí es donde creo que es más importante realmente ser muy sensatos en ligar las actividades a un presupuesto. Em, para mí, la manera más lógica de hacer un presupuesto es si yo hice un listado de las actividades que lo hice en el Canva al principio, cuáles son las actividades que yo tengo que hacer. De esas actividades hay que desglosar qué recursos necesito para lograr esas actividades. Entonces, necesito recurso físico, recurso humano, personas, recurso físico, instalaciones. em, Necesito, no sé, refrigerios, o sea, qué recursos realmente necesito y listarlos. Y yo particularmente los listo actividad por actividad para que después no se me quede nada por fuera. Obviamente ya cuando uno tiene mucha cancha, ya entonces uno sabe que un tipo de proyecto tal necesita unas líneas de presupuesto y unos rubros específicos, pero cuando uno está empezando, mi consejo es hacerlo actividad por actividad. Entonces, si estoy diciendo que mi proyecto es un festival, entonces si el festival dura un fin de semana y en el fin de semana hay clases maestras, hay conciertos al aire libre y hay conciertos en sala de pago. Yo ahí lo que hago es voy desglosando cada una de esas cosas y digo, listo. Entonces, para las clases maestras, ¿qué necesito? Necesito talleristas. Listo. Entonces, tengo que contratar 3 maestros. Esos maestros tengo que traerlos. Entonces, necesito unos pasajes aéreos. Ya una vez están en Medellín, necesito transportarlos. Entonces, necesito el transporte. Em, Les voy a dar viáticos o les voy a garantizar alimentación. Si les voy a garantizar alimentación, entonces necesito un aliado de alimentación. Y así se termina haciendo cada cosita muy, muy, muy pequeña. En donde se vuelan los presupuestos es en las cosas pequeñas. Entonces, que es que no tuvimos en cuenta partituras, es que no tuvimos en cuenta que teníamos que tener aguas, es que no tuvimos en cuenta que teníamos que dar unos subsidios de transporte para que la gente viniera. No tuvimos en cuenta que los beneficiarios son gente de escasos recursos y tocaba comprarles uniformes para el concierto y entonces tuvimos que comprar 50 camisas. O sea, ese tipo de cosas pasan porque, porque no desglosamos lo suficiente las actividades. Entonces, ahí yo creo que es, sobre todo cuando uno está empezando, lo más importante es hacerse la pregunta, para hacer esta actividad, ¿qué necesito? Y para esto, ¿qué necesito? Y para esto, ¿qué necesito? Parece como si, parece un ejercicio muy, muy bobo, pero sobre todo cuando uno está empezando es muy útil.
Otra vez, la planeación, pues poderlo hacer con anticipación siempre hace que, que uno pueda tener la optimización de recursos. Em, y en cuanto al presupuesto, siempre le recomiendo que realmente sea un presupuesto informado. Otra vez, tenemos la tendencia a decir, ah, eso vale más o menos tanto. Yo les aconsejo que siempre miren. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que un pasaje Medellín-Bogotá está costando tanto, pero justo para esa semana había Colombia Moda y uno no lo sabe y está disparado, o los hoteles en esa semana. Entonces, tómense el tiempo de siempre cotizar. eh, y no hacer los presupuestos eso más o menos vale o eso más o menos, porque ahí es donde realmente terminamos nosotros, pues, en apuros y en aprietos. María, me hacen otra pregunta aquí y a manera de reflexión. Dicen, en un proyecto social el arte puede tener dos caminos. Puede ser un fin en sí mismo, cuando el objetivo es crear, valorar y fortalecer la expresión artística, o puede ser un medio cuando se utiliza para transformar realidades o generar diálogo. La clave está en reconocer qué rol cumple el arte dentro del propósito del proyecto y cómo impacta la forma en que se diseña, gestiona y evalúa. En tus proyectos, ¿el arte ha sido un fin, un medio o una mezcla de ambos? ¿Cómo influye esta decisión en los resultados que buscas? Puf. Es que yo pienso que depende de cada tipo de organización y cada tipo de proyecto. En una misma organización, por ejemplo, en nuestra organización, hay proyectos en donde la música es el fin y hay otros en donde la música es el medio. O sea, nosotros si estamos hablando de nuestra temporada de conciertos, pues ahí nuestro objetivo principal es, es la música como música, el repertorio como repertorio, que la orquesta cada vez se fortalezca más, que el repertorio se toque más. Pero, por ejemplo, en nuestro coro Reconciliación, que es con excombatientes y víctimas, o en Soy Músico, que es con personas con discapacidad cognitiva, pues el fin es poder embellecer un poco la vida, poder, en el caso de los excombatientes y las víctimas, poder resignificar las relaciones entre ellos a través del canto. Entonces creo que depende mucho. Yo no creo que uno esté mejor que el otro. Creo que uno lo tiene que tener completamente claro, pero sí que creo que muchas veces, y eso está pasando mucho en orquestas, en Estados Unidos, y es que como efectivamente los recursos están por la vía de lo social y no por la vía de lo artístico, entonces hay un poco de hipocresía en el sentido de tratar de maquillarlo y decir, ay, sí, lo estamos haciendo por lo social. Yo creo que eso sí está mal. Creo que uno tiene que tener súper claro cuál es el norte de un proyecto específico y una vez ya tiene clarísimo ese norte, pues lo defiende y lo defiende a capa y espada. Ese es como, esa es como mi visión al respecto. Eh, bueno, yo esperaba que participaras más, entonces ya en este momento, lo que necesito es, si tienen preguntas, si tienen dudas, los materiales y las plantillas se las mandamos. em, pero pues sí me gustaría si tienen preguntas o tienen dudas. María Catalina, yo tengo una pregunta. Adelante, Tami. Bueno, primero, muchas gracias por la charla, muy, muy estimulante. Yo tenía básicamente dos preguntas. La primera es si estas estrategias que acabas de escribir difieren en el corto o largo plazo o son esencialmente las mismas.
Y la segunda, me quedé pensando una cosa que tú decías al comienzo de la charla y es sobre la diversificación de los ingresos, digamos, dentro del el sector privado y las iniciativas que están ocurriendo aquí en Colombia y este modelo anglosajón. Existen algunas estrategias también para mantener esa diversificación sin, digamos, manteniendo o creando también una relación con posibles subvenciones del Estado, o el Estado entra como un agente dentro de esa diversificación. Para mí el Estado es una fuente. Es decir, yo creo que en general las orquestas cumplimos un papel público. Aunque no seamos públicas, como el caso nuestro, yo creo que cumplimos un papel público y en ese sentido creo que el Estado no puede desentenderse de la responsabilidad que tiene. eh, entonces, para mí, pues es una fuente más, pero depender exclusivamente del Estado me parece peligroso, como también me parecería peligroso que solamente se dependiera de una empresa o de un donante. Eso pasa mucho, por ejemplo, la Sinfónica Petrobras en Brasil. El día que Petrobras se quiebre, se acaba. Entonces, pues digamos que no es solamente porque sea el Estado, sino creo que eso no es sano. Y la otra pregunta que me hiciste, perdón, la primera fue, Tranquila, si las que si son las estrategias, mismas estrategias en el corto y en el... Sí, sí, digamos que sobre todo para mí el principio del ciclo de Kaiser es un principio que funciona muy bien precisamente eso, por lo simple que es, aplica en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O sea, si a mí me tuvieran que decir una sola metodología para gerenciar organizaciones culturales, con eso tiene uno absolutamente todo. Eh, entonces, eso es por ese lado. Aquí me gracias, dice Ana Catalina. Julián, en los grandes proyectos, el presupuesto de lo técnico, permisos y trámites hacen que los músicos... Sí, así, bueno, la pregunta dice, en los grandes proyectos, el presupuesto de lo técnico, permisos y trámites hacen que lo musical quede con poco presupuesto. Sí, es verdad. Y gracias por esa pregunta porque ahí hay un error también que se comete con mucha frecuencia y es, tenemos tantas ganas de hacer el proyecto que dejamos de lado, por ejemplo, el tema de los honorarios. Entonces decimos, es una convocatoria que tiene 20 millones de pesos, porque así son las convocatorias. Entonces son 20 millones de pesos. Y entonces el sacrificio que hacen es, dicen, eh, yo entonces esos 20 millones de pesos pago 5 para el teatro, 15 con los refrigerios, 10 del sonido, que no, ya ahí me pasé, 5 del sonido y así. Y dejan muy poquito para los honorarios. Entonces yo creo que eso también es un error y creo que no debería ser así, aunque también nos pasa a nosotros. O sea, muchas veces nosotros, por ejemplo, se paga mucho más de teatro de lo que se le paga a un artista invitado, porque pues también es el mercado, pero no debería ser así. Em, Hay convocatorias que no permiten eso, hay convocatorias que no dejan que los costos logísticos superen los costos artísticos. Entonces ahí se enreda uno un poquito porque pues aunque la convocatoria no lo permita, pues el mercado es así y es, sobre todo después de pandemia, terminó siendo muy costoso todos los temas logísticos. Em, pero es así. Por aquí me preguntan, ¿usted ha dejado de tocar por atender el proyecto en sí? ¿Podría platicarnos esa anécdota? Sí, 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 pues yo no toco hace 20 años por el bien de la tierra, eh, pero sí, digamos, para mí no fue difícil tomar esa decisión porque yo no era un buen músico.
Entonces no fue una decisión difícil, pero sí sé que esa es una decisión muy difícil para muchas personas que no han podido, por ejemplo, encontrar una plaza en una orquesta y entonces empiezan a tratar de ampliar su panorama con el mundo de la gestión, incluso hacen especializaciones, maestrías y tienen pues en su corazón la necesidad de de poder seguir tocando. em, y siempre tienen que tomar la decisión a cuál de los dos lugares se van. No he visto nadie que pueda eh, exitosamente mantenerse en ambos mundos. Claro, que puedan tocar de vez en cuando y como un asunto eventual, claro, por supuesto. Pero mantener las dos carreras es difícil porque son carreras primero de tiempo completo y segundo que son demandantes con distintas, eh, mejor dicho, tener que desarrollar distintas cosas al mismo tiempo. El ejemplo que les ponía ahorita es muy claro. Eh, Tener que estar en el ensayo general, pero mientras están en el ensayo general, entonces viene el funcionario de la alcaldía a hacer la revisión del proyecto y entonces ¿quién lo atiende? Porque están tocando. Eso pasa mucho. Entonces terminan sin hacer ni una cosa ni otra. En el caso de las orquestas y bandas, sus costos de financiación son elevados. ¿Cuánto tiempo puede tardar buscar esa sostenibilidad económica? Bueno, esa es como la pregunta estrella. Toda la vida, yo creo que las orquestas y las bandas tenemos un problema y es que el 80% de nuestros costos son personas. Nosotros no podemos hacer como si puede hacer, por ejemplo, un teatro o puede hacer un museo que pueden optimizar recursos porque pues se reducen el número de exposiciones y ya. Acá es difícil porque los costos son fijos, son los honorarios de los músicos y es complejo. Eh, Mantener esa sostenibilidad no es fácil. No te podría decir un tiempo específico. em, lo que sí te puedo decir es que las orquestas y las agrupaciones que se están formando hoy en día en el mundo buscan modelos en los que el costo de las personas no sean costos fijos, sino que se puedan cargar a proyectos. Porque si no es, pues no es tan viable a menos de que, por supuesto, se dependa del Estado. Y esa es como la dicotomía que hay en este momento, que es un poco el modelo que tienen en las orquestas en Londres, que son freelancers, muy bien pagos, pero en últimas son freelancers, no tienen un sueldo fijo. Em, entonces, eso. ¿Cuál cree que es hoy el mayor desafío de una institución artística para seguir siendo relevante socialmente? Yo creo que el principal desafío que tiene una institución artística es no ensimismarse. Creo que pasa mucho que los programadores programan para sí mismos y dicen es que la gente tiene que escuchar Beethoven y yo tengo que hacer Beethoven y tengo que hacer este ciclo, pero no se están dando cuenta qué está pasando en la sociedad, cuáles son los dolores de la gente real, cuáles son las necesidades, cuáles son las causas. Yo creo que solamente cuando una organización comprende el territorio en el que está y comprende su comunidad, realmente tiene sentido. Eso no quiere decir que dejemos de hacer Beethoven, no quiere decir que dejemos de hacer Mozart, solamente creo
que es importante que seamos relevantes y que le hablemos a la gente de las cosas que les importa. Y eso se puede hacer exactamente con el mismo repertorio, pero con una narrativa que tenga relevancia para la gente. Eh, Cocrea. Cocrea funciona muy bien. Tiene muchos trámites, pero Cocrea funciona muy bien. Implica escribir un muy buen proyecto, implica poder hacer muy buen seguimiento, pero es un mecanismo que a mi juicio funciona muy bien y que es importante por dos razones. El primero, porque puso a las artes y a la cultura como tema de conversación, porque es el mecanismo tributariamente más eficiente que tiene el país en este momento. Entonces, digamos que empresas que jamás habían contemplado aportar en cultura, porque digamos, no podemos decir mentiras, Colombia es un país que tiene empresas que siempre han querido aportar a la cultura y que lo hacen de manera desinteresada. Yo creo que esas son unas, pero las otras eh, que nunca habían, que no tienen esa vocación cultural, que no les interesaba la cultura, que empiecen a pensarlo, así sea por un tema de un incentivo tributario. Yo creo que eso es muy, muy importante y es muy interesante. Em, y lo otro permite apalancar proyectos de gran envergadura y proyectos de infraestructura importantes e interesantes. Entonces, yo sí creo que yo creo que es un buen mecanismo, creo que tiene muchas cosas por afinar, sobre todo en términos de los trámites que requiere y de los tiempos. Pero creo que es un mecanismo que funciona. Yo creo que está tratando de inspirarse o copiar un poco la ley Rouanet en Brasil. em, y si así fuera, yo pensaría que debería migrar un poco hacia cómo funciona la ley Rouanet hoy en día, y es que los incentivos se planean a 5 años. Entonces uno sabe si tiene el incentivo, lo sabe en los 5 años. Lo mismo los contratos con el Estado de las organizaciones sociales o las OS, lo mismo, también están a 5 años. Entonces eso hace que no todos los años uno tenga que hacer como escribir un proyecto para Ministerio de Cultura o para Secretaría de Cultura o para lo que sea, sino que se escribe un proyecto muy fuerte durante 5 años, y ahí ya tiene como todos los beneficios. Yo sé que no, probablemente a los 5 años no es tan fácil, pero yo sí pienso que es ideal por lo menos poderlo tener a 2 o 3 años, porque la falta de planeación hace que los recursos pues no se puedan optimizar. Si uno se puede planear a 5 años, pues entonces uno puede planear temporadas a 5 años, planear proyectos a 5 años y hacer pues que todo salga más barato. Pero en principio yo sí creo que es un mecanismo que funciona. ¿Cómo logras que los equipos artísticos y administrativos hablen el mismo lenguaje cuando se trata de pensar el futuro de una institución cultural? Bueno, yo creo que ahí es muy importante que absolutamente todo el mundo tenga claro el propósito y tengan unos valores compartidos. Cuando está claro el propósito de una organización, pues todo el que trabaja en ella debe estar alineado a ese propósito sin importar si es el contador o es el concertino. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo grande siempre en visibilizar ese propósito, recordar el propósito, recordar el tipo de organización que se quiere ser. Y por eso decía al principio, no pasa nada en que sea netamente artística o netamente social o una mezcla de ambas, pero todo el mundo el que trabaja en la institución debe tener eso claro para que la toma de decisiones sea sencilla y para que alinearse sea mucho más sencillo. Bueno, eh, no veo más preguntas, no sé si hay más preguntas.
¿Cuál sería el personal mínimo que podría ayudar a este propósito de la sostenibilidad? Eh, no te puedo decir porque depende también del tamaño del presupuesto de la organización específica. Te puedo decir cuáles son las tasas de retorno aceptables a nivel mundial de alguien que trabaja para conseguir recursos en una organización cultural. En teoría, una persona que trabaja en esas áreas debería traerle a la organización 6 veces lo que su sueldo cuesta. Eso en este lado del mundo. En Estados Unidos depende, están entre el 8 y el 10. Em, pero depende, o sea, al principio, pues siempre es una sola persona que es la misma que dirige, que es la misma, o sea, el punto de la organización es, eh, es distinto para cada una, pero ya en el momento en que la organización está empezando como a crecer, eh, yo diría que por lo menos 2 personas tienen que estar dedicadas a eso. Ahora, también eso depende mucho de los contextos de cada una de las ciudades. Medellín, por ejemplo, es una ciudad que le gusta que la cara del santo hace el milagro, como dice el dicho. Entonces, si bien hay siempre un equipo de apoyo, todo el tema comercial y de consecución de recursos está en cabeza del director ejecutivo, no solamente de una orquesta, también de los museos, de los teatros. em, está, eh, está en cabeza del director ejecutivo con un equipo de apoyo. Pero lo que sí te puedo decir es eso, es que cualquier persona que se contrate para ese fin específico debería traer por lo menos 6 veces su sueldo. La organización debería ser comercial y patrimonial. En el caso de las orquestas y bandas, no te entiendo la pregunta. Si debería vender productos y servicios o no te entiendo. Otra vez, depende. Yo particularmente pienso que, como les decía, que una entidad sin ánimo de lucro no debe ser con ánimo de pérdida. Em, Creo que efectivamente si uno tiene una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la promoción de la música sinfónica, pues esa es tu misión, no la puedes dejar de hacer, pero tiene uno que conseguir la manera de poder ejecutar esa misión. Y no vas a poder ejecutar esa misión si no eres sostenible y no puedes conseguir los recursos para hacerlo. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia grande, porque también puede ser una organización con ánimo de lucro, como, no sé, están ahí las compañías de teatro musical rara vez son sin ánimo de lucro, son con ánimo de lucro, son completamente comerciales y generan dividendos para sus socios y no pasa absolutamente nada. No conozco, bueno, a orquestas sí conozco 2 o 3 que son también comerciales, pero casi siempre son sin ánimo de lucro por eso, porque su vocación es la promoción y la difusión de una forma de arte. Pero eso no quiere decir que no puedan y no deban vender sus productos y servicios. Yo creo que hay ahí una visión un poquito histórica, pero creo que es arcaica de pensar que porque uno es una entidad sin ánimo de lucro, no puede generar ingresos. Yo creo que todo lo contrario. Uno está en la obligación de generar ingresos precisamente para poder volver a invertir en ese propósito. ¿Cuáles son esos productos? Pues dependerá también de cada una de las organizaciones y ahí es donde yo les digo que es muy importante entrar a analizar
qué problema se puede responder, qué problema se puede, qué nicho del mercado se puede atacar, pues porque ahí es muy distinto. Yo acabo de regresar de Chile y, digamos, al contrario de nosotros, que somos un país de bandas, ese es un país en el que no hay una tradición bandística, entonces no tienen un buen nivel de los músicos de madera y de los músicos de viento, de metal, mientras que sí tienen un muy buen nivel en la cuerda, entonces les cuesta mucho trabajo conseguir músicos de viento. Entonces, pues la realidad de ellos es completamente distinta a la nuestra, que somos un país completamente de bandas y nos cuesta es al revés conseguir buenos músicos de cuerda. Entonces, por eso les digo que depende del contexto, uno puede ir desarrollando los productos que van solucionando un segmento del mercado y que además de todo no son eternos, o sea, el mercado cambia en 3 o 4 años. Lo que a nosotros nos funcionaba hace 4 años seguramente ya no funciona porque hay otros actores en el mercado que lo están teniendo. Bueno. ¿Consideras que la sostenibilidad de una orquesta es causa o efecto del nivel de desarrollo de un país o ambas cosas en un sentido cíclico? Yo creo, Dani, que eso es no sé qué es primero, si el huevo o la gallina. Em, Creo que también es una cuestión de mercado, o sea, creo que em, vivimos en un país donde una orquesta realmente no es una necesidad, no ha sido una necesidad y no se han hecho los esfuerzos suficientes para que se sienta como una necesidad. Entonces, creo que en los últimos años sí se ha hecho ese esfuerzo y cuando te digo últimos años, creo que es en los últimos 15 o 20 años. Creo que tanto como el ecosistema, no solamente de las orquestas profesionales, sino de todas estas orquestas de formación que hay en el país, han empezado a generar en el público una curiosidad de qué es una orquesta y por qué es una orquesta y qué sentido puede llegar a tener una orquesta. Pero creo que hace falta muchísimo trabajo en ese aspecto de que sigamos siendo más cercanos. Ahí yo creo que todas las orquestas regionales cumplimos un papel fundamental y es que estamos mucho más insertas en el tejido social de la comunidad que, por ejemplo, las orquestas en Bogotá, también por la particularidad del país y por la particularidad de Bogotá, pero digamos que a fuerza de que no hay mucho, nosotros como orquestas regionales creo que tenemos un papel que nos ha hecho estar mucho más metidos en el tejido social. Y creo que así es que estamos llamados a que siga siendo. Yo sí creo que los países que tienen una tradición orquestal más marcada son países mucho más desarrollados, pero no por otra cosa, no porque sean superiores, porque valoren una orquesta, sino todo lo contrario. Yo creo que una orquesta no es otra cosa que un reflejo de una sociedad. Entonces, cuando hay sociedades que valoran eso como una composición em, sistemática, es porque son sociedades que tienen un respeto por el otro, porque tienen empatía, y cuando ese tipo de sociedades respetan la orquesta como formato. Creo que, como te digo, no sé si es el huevo o es la gallina. Bueno, yo creo que hasta acá dejamos. Muchísimas gracias. Nuevamente un agradecimiento a la asociación, un agradecimiento al ministerio. A todos los que se inscribieron les mandamos como los templates. Y si hay alguna duda, pues estamos también abiertos a responderla.
Muchas gracias, María Catalina. Y bueno, un saludo para todos nuestros participantes, invitados a la próxima charla en 8 días que será a cargo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vamos a hablar sobre una experiencia de éxito acerca de la composición y un festival que se hace allá. Entonces, bueno, muchas gracias a Filarmed, a su equipo de trabajo que estuvo aquí detrás, calladito, detrás de cámaras, ayudándonos con el chat, con los enlaces. No se nos olvide llenar, si no han llenado nuestra encuesta, muchísimas gracias de parte de la Asociación Nacional de las Artes, del Ministerio de Culturas y por supuesto estamos defendiendo y respaldando el programa Artes para la Paz del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, María Catalina. Un abrazo. A ustedes,